Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a ver un tema importante con respecto a natalidad, ¿no? Vasectomía. Quien habla es el médico residente de urología de tercer año del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, José Luis Dorrante Stigli. Perdón. Una pequeña introducción. Bueno, como acabo de mencionar, ¿no? La vasectomía va a ayudar a controlar la natalidad en aquellos pacientes que no desean tener hijos. No solo la paciente mujer, la mujer la que se tiene que cuidar, el hombre se puede cuidar a través de métodos anticonceptivos y uno de ellos es la vasectomía, ¿no? Debemos conocer que es una cirugía electiva, ambulatoria, paciente va, consultorio, bajo anestesia local, se realiza la cirugía y al cabo de 20 a 30 minutos terminada esta, se puede retirar a su casa. Como toda cirugía, tiene complicaciones menores y mayores que las vamos a ver durante el transcurso de la presentación. Hay técnicas con bisturí, sin bisturí. En revisiones Cochrane se ha visto que sin bisturí presenta menores complicaciones. El uso también del electrocauterio o la interposición facial va a reducir el riesgo de falla anticonceptiva. Los objetivos que se está planteando en esta exposición a nivel general, básicamente para la población, es que conozcan en qué consiste la vasectomía y la importancia de esta, y reconocer las complicaciones también de esta cirugía. Para eso se debe tener una conversación previa con el paciente y se le debe asesorar, ¿no? Y se le debe explicar en qué consiste la vasectomía, los cuidados que debe tener el paciente después de la vasectomía y los controles posteriores que deben realizarse, ¿no? Como mencioné, cuidados de la herida, básicamente, la posibilidad de complicaciones tempranas y tardías, ¿no? Dentro de las complicaciones tempranas vamos a tener, por ejemplo, infección, que se puede presentar hasta en 1,5% de los pacientes. También puede haber sangrado o hematoma, que va a abarcar entre 4 a 20% de los pacientes. Otra cosa importante es que puede haber una falla quirúrgica primaria temprana que oscila alrededor del 5%. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de esto? Pues con los controles posteriores, ¿no? Se le pide un espermatograma a los 3 6 meses y si se evidencia espermatozoides de esto es porque pudo suceder lo siguiente: o hubo recanalización del conducto deferente, que es el conducto que se va a trabajar, que se va a seccionar, o lo otro es que pudo haber alguna pérdida del conducto deferente durante la cirugía. Hay pacientes que presentan que son obesos y durante las cirugías, el conducto deferente se les puede escapar o pueden confundir el conducto deferente derecho con el izquierdo y cortar el mismo deferente durante la misma cirugía. En este tipo de pacientes, cuando ha fallado, se debe realizar la nueva vasectomía. Otro punto importante es la complicación de tardías. Bueno, puede haber dolor escrotal crónico, alrededor del 14%, fracaso tardío de la vasectomía después de la azoospermia, que se evidencia alrededor de los 4 meses, pero en un bajo porcentaje, alrededor del 1%, ¿no? Eh, También puede haber complicaciones tardías como sangrado, dolor testicular, y estos básicamente son de manejo médico, ¿no? Y se presentan en menos del 0,1%. Otro dato importante es que si durante la cirugía te llevas la arteria diferencial testicular, estas dos, puede generar a largo plazo atrofia testicular. Bueno, ahora con respecto a la técnica de la vasectomía, ¿no? El acceso y la oclusión, básicamente como mencioné, es una cirugía menor, ambulatoria, que se utiliza anestesia local, lidocaína al 2%, es básicamente suficiente para estos pacientes, para la mayoría de pacientes, pero hay pacientes que han sido operados, ¿no? Ya sea de alguna orquidopexia o cualquier otra cirugía escrotal que van a requerir sedación o anestesia general. ¿Y esto debido a qué? Debido a que tienen el trauma de la cirugía previa, ¿no? Y es por eso que se trata a estos pacientes estar dormidos. Hay vasectomía convencional, que es la que se utiliza bisturí, y la no convencional, que es la sin bisturí. En revisiones se ha visto que el- la vasectomía sin bisturí se ha asociado a menor riesgo de hematoma postoperatorio, menor dolor durante la cirugía, menor dolor escrotal e infecciones de la herida. Ahora, con respecto a la efectividad, bueno, tanto en la vasectomía convencional
o sea, con corte, que con la vasectomía sin bisturí, la efectividad es la misma, no hay alteración. Lo único beneficio es en las complicaciones, como acabamos de mencionar. Otra cosa importante es la interposición facial versus la no interposición facial. En un ensayo donde se realizaron más de 800 vasectomías, se evidenció que la interposición facial tenía una tasa significativamente mayor de azoospermia a los 3 meses que la ligadura simple y la excisión sin interposición facial. ¿Qué nos quiere decir eso? Que durante la cirugía, si nosotros colocamos una interposición facial a nivel de cabo distal del deferente, va a garantizar un mayor éxito de la cirugía, mayor éxito de la vasectomía, ¿no? Y menos tasa de recanalización o de conducto de frente, ¿no? Otro dato importante que se vio es básicamente que la interposición facial puede aumentar la tasa de complicación de la vasectomía, ya que hay mayor manipulación, puede haber un poco más de sangrado, un poco más de dolor al finalizar la cirugía. Y otro, también se comparó básicamente la cauterización del conducto deferente, se asoció con un menor riesgo de fracaso que la interposición, ¿no? En este caso, ¿qué se realiza, no? Se realiza con el electrocauterio, se puede camar directamente o mediante una aguja 18 los cabos, ya sea distal y proximal, ¿no? Bueno, como ya mencionamos, ¿no? Con respecto al asesoramiento postoperatorio, en que se debe asesorar básicamente en la recolección del semen y la importancia del envío por tu laboratorio, ¿no? Una vez que se ha tomado la muestra del semen, se tiene aproximadamente entre 30 a 60 minutos posteriores para enviar al laboratorio. Y para la toma de muestra del semen, el paciente debe tener abstinencia 2 o más días y no más de 7 días, ¿no? O sea, entre 2 y 7 días es el tiempo ideal para tomarse la prueba de la muestra de semen, ¿no? Y se debe básicamente mantener esa temperatura corporal antes de enviar al laboratorio, ¿no? Temperatura ambiente. Ahora, la eficacia de la anticonceptiva de la vasectomía, ¿no? Como he mencionado, puede haber un fracaso temprano, un fracaso tardío. El fracaso temprano, que se da alrededor del 0,2 a 5%, este se evidencia con los espermatogramas, ¿no? Y se evidencia espermatozoides al tercer mes y sexto mes post-vasectomía. Y con respecto al fracaso tardío, es mucho menos, ¿no? Que oscila alrededor del 0,08%. Aquí se va a evidenciar presencia de espermatozoides móviles en el eyaculado después de documentar azoospermia en 2 análisis de semen post-vasectomía. Con respecto al análisis de semen post-vasectomía, ¿no? Aquí vamos a presentar un algoritmo que se debe seguir para el control postoperatorio, ¿no? Una vez realizada la vasectomía, se debe tener un control o dos de análisis de semen a los 3 meses. Hay resultados que nos puede arrojar este análisis espermatograma. El primero, que haya azoospermia. Si hay azoospermia, lo que sigue básicamente es abandonar el método anticonceptivo, en este caso, preservativo en el varón. Lo otro, si encontramos un espermatograma menor de 100.000 espermatozoides inmóviles y menor de 100.000, también se puede abandonar el método anticonceptivo. Pero si encontramos en el espermatograma mayor de 100.000 espermatozoides inmóviles o cualquier número de espermatozoides móviles, se debe repetir el espermatograma en las siguientes 4 a 8 semanas. Y si en este resultado, nuevamente, el espermatograma 4 a 8 semanas después de realizarse, encontramos azoospermia o menor de 100.000 espermatozoides inmóviles, se puede abandonar el método anticonceptivo. Pero ¿qué pasa si encontramos mayor de 100.000 espermatozoides móviles? Pues la vasectomía fracasó y se debe realizar nueva vasectomía. Eso es importante, tener este algoritmo en mente para los controles. Por eso es importante siempre explicar al paciente, ¿no? La tasa de falla, ¿no? Alrededor del 5%. Ese número no se nos debe olvidar, 5%. Como ya mencioné, ¿no? La interpretación y comunicación de resultados del paciente, ¿no? Se debe realizar, si encontramos azoospermia o esperma inmóvil raro, que básicamente es entre un 20 y 40%, menor de 100.000 espermatozoides por mililitro, es una indicación de vasectomía exitosa. Pero la persistencia de cualquier número de espermatozoides móviles, cualquier número,
o mayor de 100.000 espermatozoides por mililitro en 2 muestras de semen es una indicación de fracaso de la vasectomía y se tiene que repetir esta nuevamente. Ahora, ¿cuál es la importancia de este método anticonceptivo en el varón? La vasectomía como ya mencionamos, va a ayudar al control de la natalidad, va a ayudar a que básicamente que el paciente o sea, la importancia es que el paciente conozca que es un método anticonceptivo que se puede realizar de manera ambulatoria, que no le va a traer pérdida laboral. Eso se le debe explicar al paciente en el asesoramiento preoperatorio y todos los cuidados que debe tener. Otro dato importante es básicamente explicar la eficacia y las complicaciones de la vasectomía y los aspectos técnicos de la vasectomía, ¿no? Y sobre todo aquí explicar al paciente que es una cirugía segura, fácil de realizar, pero como toda cirugía, tiene un porcentaje de falla de alrededor del 5%. Eso también va a ayudar acerca de los temas médico-legales, ¿no? Y algo importante también, ¿no? Es el control post-operación, ¿no? De un espermatograma, ¿no? A los 3 meses. Y otro dato importante es que el paciente debe usar método anticonceptivo, en este caso condón, durante los siguientes 3 meses o durante 20 eyaculaciones, ¿no? Y eso garantiza el tiempo de eliminación de todo el semen residual de espermatozoides. Por eso también es que el primer espermatograma se realiza justo en los 3 meses y el siguiente a los 6 meses. Y aquí podemos apreciar la gráfica derecha como conducto deferente o la pinza de Alice, donde se va a trabajar, donde se va a seccionar. Eso sería todo. Espero que haya sido de suma utilidad esta charla, ya que básicamente la vasectomía ahora es una cirugía menor que se realiza casi todos los días, por así decirlo, ¿no? Nosotros lo realizamos en el tópico, nos demoramos 20 30 minutos y es una cirugía que es una cirugía que permite control de natalidad en aquellos pacientes, sobre todo jóvenes que ya tienen 3 4 hijos, ya no desean tener más, ¿no? Gracias.